Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde diseccionamos cada mirada, cada susurro y cada declaración que nos dejan sin aliento de nuestras estrellas favoritas. Espero que estéis listos para un viaje lleno de chismes, revelaciones y, por supuesto, mucho drama. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre Yaman, una declaración que, según dicen, os dejará sin palabras. Sí, lo habéis oído bien. Las tensiones están altas, los rumores vuelan y nosotros estamos aquí para desentrañar toda la verdad detrás de este explosivo cotilleo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este embrollo, no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ni una sola de nuestras actualizaciones sobre vuestros actores y actrices turcos favoritos. Tenemos mucho contenido jugoso preparado para vosotros. Ahora sí, preparaos una taza de té, poneos cómodos y vamos a analizar esta bomba que ha sacudido el fandom turco. Durante semanas hemos visto indicios, pequeños guiños y declaraciones ambiguas que han alimentado las especulaciones sobre una posible ruptura, o incluso peor, una enemistad entre Demet y Yaman. Recordemos la química innegable que compartieron en Erkenci. Esa chispa, esa complicidad, parecía trascender la pantalla. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo llegamos a este punto en el que una supuesta declaración de Demet tiene a todo el mundo al borde del asiento? Para entender la magnitud de esta situación, tenemos que retroceder un poco y analizar la trayectoria de ambos actores después del éxito arrollador de Erkenci. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, continuó cosechando éxitos en otras series y películas. Su carisma y versatilidad la han convertido en una figura imprescindible en el panorama del entretenimiento turco. Por otro lado, Can Yaman, tras conquistar Turquía, decidió probar suerte en el mercado internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Su atractivo físico y su presencia imponente lo han catapultado a la fama global. Sin embargo, a pesar de sus caminos profesionales divergentes, los fans siempre han mantenido la esperanza de una posible reconciliación, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Las redes sociales se han llenado de peticiones, ruegos y montajes imaginando un reencuentro entre Can y Demet. Cada interacción, cada me gusta o comentario en sus perfiles se analiza con lupa, buscando pistas sobre un posible acercamiento. Es en este contexto de expectación y anhelo que surge esta supuesta declaración de Demet Özdemir, una declaración que, según fuentes cercanas a la actriz, habría sido pronunciada en una entrevista reciente. El contenido exacto de la declaración es lo que ha generado toda la controversia. Algunas fuentes afirman que Demet habría expresado su decepción con respecto a ciertas actitudes de Can durante y después de la grabación de Erkenci. Otras fuentes, más sensacionalistas, aseguran que Demet habría revelado detalles íntimos sobre su relación, dejando entrever que hubo conflictos y desacuerdos que no salieron a la luz pública en su momento. Obviamente, hasta que no tengamos una confirmación oficial por parte de Demet o de su representante, todo esto son simples especulaciones. Pero como bien sabéis, en el mundo del espectáculo, el rumor puede ser tan poderoso como la verdad. Y esta supuesta declaración ha encendido la mecha de un debate acalorado entre los fans de ambos actores. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Demet, argumentando que tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos y a contar su verdad. Consideran que Can Yaman, en su afán por conquistar el mercado internacional, ha descuidado su relación con Demet y que incluso ha sido irrespetuoso con ella en algunas ocasiones. Por otro lado, hay quienes defienden a capa y espada a Can Yaman, argumentando que es un hombre ambicioso y trabajador que simplemente está persiguiendo sus sueños. Consideran que Demet está buscando atención mediática a costa de la reputación de Can, y que está exagerando la situación para beneficiarse a sí misma. En medio de esta vorágine de opiniones encontradas, es importante mantener la calma y la objetividad. No podemos juzgar ni condenar a ninguno de los dos actores basándonos en simples rumores o especulaciones. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Además, es crucial tener en cuenta que la industria del entretenimiento está llena de estrategias de marketing y de relaciones públicas. A veces las declaraciones y las acciones de los famosos no son tan espontáneas como parecen, sino que están cuidadosamente calculadas para generar interés mediático y aumentar su popularidad. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación. Pero, volviendo a la supuesta declaración de Demet, ¿cuál podría ser el motivo detrás de estas palabras?
¿Está Demet buscando venganza? ¿Está tratando de limpiar su imagen? ¿O simplemente está siendo honesta y sincera sobre sus sentimientos? La verdad es que solo ella lo sabe. Pero podemos analizar algunas posibles razones que podrían haberla impulsado a hacer esta declaración. Una de las posibilidades es que Demet se sienta herida y decepcionada por la actitud de Can después de Erkencikus. Quizás esperaba un mayor apoyo y reconocimiento por parte de él, especialmente durante los momentos difíciles que atravesó en su vida personal. Quizás sintió que Can la había abandonado a su suerte y que no se había preocupado por su bienestar. Recordemos que tras el éxito de la serie, Demet enfrentó la pérdida de su abuelo, un golpe muy duro que la mantuvo alejada de los reflectores por un tiempo. ¿Sintió Demet que Can no estuvo ahí para ella durante ese proceso de duelo? Es una pregunta que muchos fans se hacen. Otra posibilidad es que Demet esté harta de los constantes rumores y especulaciones sobre su relación con Can. Quizás quiera poner fin de una vez por todas a esta historia y dejar claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Quizás quiera que los fans dejen de idealizar su relación y que se centren en sus respectivos proyectos profesionales. La presión de los fans puede ser abrumadora, y es comprensible que Demet quiera tener el control de su propia narrativa. ¿Será que esta declaración es un intento de liberarse de la sombra de Erkencikus y seguir adelante? También es posible que Demet esté buscando un nuevo comienzo en su vida personal y profesional. Quizás quiera distanciarse de su imagen de chica dulce y mostrar una faceta más madura y empoderada. Quizás quiera demostrar que es una actriz talentosa y versátil que puede triunfar por sí misma, sin necesidad de estar asociada a Can Yaman. Demet ha demostrado su valía en diversos roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. ¿Será que esta declaración es una forma de reafirmar su individualidad y dejar claro que es mucho más que Sanem de Erkencikus? Pero profundicemos un poco más en la trayectoria de Can Yaman. Su salto al estrellato internacional no ha estado exento de controversia. Algunos lo critican por su imagen de chico malo, y por algunas declaraciones que han sido consideradas machistas o irrespetuosas. Otros lo defienden argumentando que es un hombre sincero y auténtico que simplemente no se deja intimidar por las convenciones sociales. ¿Ha influido la imagen pública de Can en la percepción que Demet tiene de él? ¿Será que estas controversias han contribuido a deteriorar su relación? Es importante recordar que durante el rodaje de Erkencikus se rumoreó sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Nunca se confirmó oficialmente, pero la química que mostraban en pantalla era innegable. Algunos incluso llegaron a afirmar que su amor era real y que estaban viviendo un romance secreto. Sin embargo, después del final de la serie, ambos tomaron caminos separados y nunca volvieron a trabajar juntos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O hubo algo más profundo que no llegó a florecer? Y ahora centrémonos en las reacciones de los fans. Como ya hemos mencionado, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de Demet y los defensores de Can. Los hashtags #Demet estamos contigo y #Can estamos contigo se han vuelto tendencia en Turquía y en otros países. Los fans se insultan, se critican y se acusan mutuamente de ser parciales y de no entender la situación. La pasión que sienten por sus ídolos los lleva a defenderlos a capa y espada, sin importar las consecuencias. ¿Es sano este nivel de fanatismo? ¿No deberíamos ser más objetivos y respetar las decisiones de los demás? Pero más allá de las opiniones individuales, es importante analizar el impacto que esta situación puede tener en la carrera de ambos actores. ¿Afectará negativamente a su imagen pública? ¿Perderán contratos publicitarios o proyectos cinematográficos? ¿Serán vetados por alguna productora? La industria del entretenimiento es implacable y cualquier escándalo puede tener consecuencias devastadoras. ¿Son conscientes Demet y Can del riesgo que están corriendo al exponer sus diferencias públicamente? Además, es crucial tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la imagen pública es muy importante y los actores y actrices suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. Las declaraciones controvertidas o los escándalos personales pueden ser muy perjudiciales para su carrera. ¿Está Demet desafiando las convenciones sociales al hablar abiertamente sobre sus sentimientos? ¿Está rompiendo con el molde de la mujer turca ideal?
Y por último, pero no menos importante, es fundamental recordar que estamos hablando de seres humanos con sentimientos. Detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren, que aman y que se equivocan. No deberíamos olvidar que Demet y Can tienen derecho a su privacidad y que merecen ser tratados con respeto. No podemos juzgarlos ni condenarlos basándonos en simples rumores o especulaciones. En conclusión, la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un tema complejo y delicado que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Las motivaciones de Demet, las reacciones de los fans y el impacto en la carrera de ambos actores son aspectos clave que debemos analizar para comprender la magnitud de esta situación. Sin embargo, es importante mantener la calma, la objetividad y el respeto en todo momento. No podemos dejarnos llevar por el fanatismo ni por las emociones. Debemos recordar que estamos hablando de seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad. Mientras esperamos a que Demet o Can se pronuncien oficialmente sobre este tema, os invito a que compartáis vuestras opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué pensáis de esta supuesta declaración? ¿Creéis que Demet tiene razón al expresar sus sentimientos? ¿O pensáis que Can es la víctima de esta situación? Queremos saber vuestra opinión. Y ahora, llegamos al final de este análisis explosivo. En resumen, hemos explorado la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, una declaración que ha incendiado las redes sociales y ha generado un debate acalorado entre los fans de ambos actores. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta declaración y hemos intentado mantener la objetividad en medio de la vorágine de opiniones encontradas. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Recuerda que nuestro objetivo es informaros y entreteneros, pero también fomentar el respeto y la tolerancia en la comunidad de fans del drama turco. Antes de despedirme, os animo a que dejéis vuestros comentarios sobre la situación que hemos analizado hoy. ¿Creéis que Can y Demet deberían reconciliarse? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, os pido que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también son fans del drama turco y sobre todo, que os suscribáis a nuestro canal para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del drama.